Hola, hoy vamos a revisar el tercer caso clínico del curso Casos Integradores 4. Los integrantes somos Alexander Castillo, Octavio Cortés, Felipe Reyes, Guillermo Ortega, Benito Maulén y quien les habla, Bastián Montesino. Y estamos con la docente, la doctora María Inés Luco Montero. El caso clínico corresponde a un hombre de 27 años que consulta por infertilidad. Aquí dice un intento de embarazo con su pareja desde hace un año. Dirigido no tiene otros síntomas asociados, no tiene disfunción eréctil ni disminución de la libido. No refiere a antecedentes médicos y en los antecedentes quirúrgicos destaca una cirugía de hipospadia en la niñez. No refiere a alergias y refiere tabaco ocasional. La historia se puede rescatar que tuvo una pubertad a los 11 años y en ese momento, al ser evaluado por talla baja, se destaca un Tanner 2 con volumen testicular de 4 cc, que estaría relativamente normal. El examen físico actual presenta una altura de 1,65 metros, un peso de 70 kilogramos, con un IMC de 25,7. No tiene alopecia, tiene vello axilar en tórax y extremidades con distribución normal, y púbico con un Tanner 5, que sería lo normal en un adulto. Presenta unos testículos descendidos en escroto con consistencia firme y de aproximadamente 4 ml, lo que estaría muy reducido para su edad, que sería por lo menos mínimo 20 y normalmente 25 ml, y tiene un pene de tamaño y aspecto normal. Aquí podemos ver la escala de Tanner, como veíamos el estadio 5, que sería los genitales adultos como él tenía, eh, pero que no se corresponde con su tamaño testicular. Trae algunos exámenes que fueron solicitados por otros médicos, donde destaca la FSH y la LH en rangos altos, y la testosterona en rangos menores a lo normal para un hombre adulto, siendo la prolactina y el estradiol normales. Y esto nos refleja un hipogonadismo hipergonadotrófico. Trae también un espermiograma donde destaca una concentración espermática por ml de 0 y un volumen de 1 ml, lo que nos podría hacer pensar obviamente una infertilidad por una falla testicular. ¿Qué diagnóstico entonces podemos encontrar en nuestro paciente en este momento? Primero, partiendo con los datos anteriores, determinamos un hipogonadismo hipergonadotrófico, como dijo mi compañero, infertilidad y azospermia. ¿Qué exámenes les solicitaríamos para continuar el estudio? Bueno, además de las pruebas de primera línea, que son las que incluyen principalmente la medición de 17-hidroxiprogesterona, sumarle a esto también electrolitos plasmáticos, determinación de AMH y niveles de gonadotrofina. Junto a esto también es muy importante realizarle un estudio citogenético y un ultrasonido abdominal en búsqueda de algún tipo de estructura mulleriana y malformaciones renales. Otras pruebas que también se le pueden llegar a solicitar, importante la medición del cortisol y de la ACTH basal, la inhibina B y esteroide en orina. Esto más que nada para poder especificar bien el diagnóstico y determinar si no tiene alguna complicación asociada a su enfermedad principal. Aquí podemos ver un cardiograma de referencia de una persona sin una alteración del desarrollo sexual. Bueno, y finalmente en el cardiograma que se le realizó a este paciente podemos observar que se observa un cardiograma 46XX debido a la presencia de los dos cromosomas X sexuales. Entonces, de momento, el diagnóstico de nuestro paciente sería un trastorno del desarrollo sexual, DSD 46XX, en este caso también llamado síndrome de la Chapelle. Para seguir el estudio, podríamos solicitar un FISH o un PCR del gen SRI. En este caso, ante un cariotipo 46XX, nosotros podríamos pedir una prueba de 17-hidroxiprogesterona, la cual en este caso probablemente saldría normal.
al igual que nuestra ecografía, la cual no presentaría estructuras mullerianas. Sería conveniente pedir AMH para verificar si se encuentran valores masculinos y evaluar respuesta a un test de beta-HCG. En este caso, nuestros diagnósticos más probables se encuentran entre un trastorno del desarrollo sexual testicular, aunque también tenemos otros diagnósticos diferenciales, tales como una translocación del SRI y una aplicación de SOX9. Entonces, ¿cómo se clasifican los trastornos del desarrollo de la diferenciación sexual? Los trastornos del desarrollo sexual son clasificados de acuerdo a la alteración en el nivel de designación del sexo: sexo genético, sexo cromosómico, sexo gonadal, sexo hormonal, sexo uctal, genitales externos, características secundarias, sexo asignado legalmente y características psicológicas. Pero según la clasificación de Chicago del 2006, se clasifican en tres, que serían DSD-46XX, DSD-46XY y DSD con alteraciones cromosómicas. Aquí podemos ver la tabla de clasificación de Chicago, donde a la izquierda tenemos las alteraciones de cromosomas sexuales, y dentro de estos, como ejemplos de enfermedades, tenemos el síndrome de Klinefelter, que es 47XXY, el síndrome de Turner, 45X. Dentro del 46XX, que es el que corresponde a nuestro caso, tenemos dos causas que podrían generar este trastorno, que está dentro de los desórdenes del desarrollo de los ovarios y aumento de la producción de andrógenos. Dentro de esta última tenemos causas fetales, fetoplacentarias y maternas. Después tenemos la 46XY, donde tenemos como causas desórdenes del desarrollo de los testículos, desórdenes de la síntesis o acción de los andrógenos, desórdenes en la acción de los andrógenos y otras causas de DSD como el síndrome de persistencia de restos mullerianos, testículo evanescente, entre otras. ¿Qué alteraciones genéticas pueden explicar la alteración en el paciente? ¿Igual de ellas es la más frecuente y explica el mecanismo de la enfermedad? Entonces, la posible alteración genética que podría explicar la alteración del paciente es probablemente la translocación del gen SRI. El gen SRI es fundamental para la diferenciación sexual masculina y está ubicado en el cromosoma Y. En este caso, una translocación donde de un cromosoma Y pasó a un cromosoma X, a veces puede pasar un autosoma incluso, y eso causó que el gen esté presente en un varón 46XX, provocando entonces la presencia de este gen, la diferenciación hacia un fenotipo masculino. Ahora, otras alteraciones genéticas que lo podrían explicar serían que ciertos genes que están a favor de la diferenciación testicular estén aumentados, como el SOX9, o que ciertos genes que están a favor de la diferenciación ovárica estén disminuidos, como el RCPO1. Todas esas pueden explicar el mecanismo que genera la enfermedad de este paciente. Cuando hablamos de cuál es la más frecuente, tenemos que separarlo primero en los cariotipos XX. Lo más frecuente cuando tenemos un desorden del desarrollo sexual 46XX es la hiperplasia suprarrenal congénita. Pero en este caso, con esta enfermedad generalmente no se desarrolla un varón. Entonces, en el contexto de un varón con los cromosomas 46XX, lo más probable es que sea una translocación del gen SRI. ¿Cómo se explica el mecanismo de enfermedad? De todas formas, de la hiperplasia suprarrenal congénita, la hiperplasia suprarrenal congénita, hay una mutación de una de las enzimas de la esteroidogénesis de las hormonas que se secretan en la corteza suprarrenal, fundamentalmente de los andrógenos y también del cortisol. Como no están presentes ciertas hormonas, el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal se altera, aumentando la ACTH, que estimula la producción de andrógeno, provocando entonces la virilización del feto, provocando entonces que se desarrolle un varón, pero no completamente. En estos casos, lo principal es el varón XX, que se llama síndrome de Delachapelle. Aquí podemos ver una tabla de diagnósticos diferenciales de los cariotipos de estos tipos, y podemos ver que nuestro paciente se ubica en las DCS testiculares. Otras causas que cursan generalmente en pacientes con desarrollo ovárico normal sería la hiperplasia suprarrenal congénita, que se puede ver en la parte inferior, y por eso este paciente es poco probable que la tenga. Ahora, ¿cómo se explica que el paciente tenga zoospermia teniendo un desarrollo testicular normal? Bueno, primero el paciente tiene un desarrollo testicular disminuido, o sea, tiene testículos firmes y disminuidos de volumen que se parecen a los del Klinefelter, lo que tiene un importante diagnóstico diferencial en ese sentido con el cariograma. Pero bueno, tenemos que la disfunción testicular de estos pacientes ocurre durante el desarrollo puberal. Generalmente antes de la pubertad, el volumen y la función testicular es normal, porque es guiado principalmente por la célula de Sertoli.
Ahora, cuando el paciente pasa la pubertad, necesitamos la función de la célula de Sirtulle y la testosterona para que las células germinales puedan proliferar. Como no existe esto, como no tenemos cromosoma Y, no se desarrollan las células germinales y por tanto empiezan a morir. De esa forma, el volumen testicular nunca llega a aumentar hacia los 25 milímetros normales que debería. Por eso, el paciente se quedó con los 6 milímetros que presenta en el examen físico. Y como vemos aquí, la disfunción de túbulos seminíferos se refleja en baja inhibina B y aumento de FSH, que lo tiene el paciente, mientras que puede ocurrir una ley función de células de Leydig, en algunos casos llevando una testosterona normal baja y leche aumentada, que es el hipogonadismo hipergonadotrófico que tiene el paciente. Y aquí se puede ver en el esquema, en el caso de arriba es un hombre normal, que desarrolla el volumen testicular hacia 4 milímetros por la presencia normal de FSH y LH, y después hacia los 25 milímetros por la presencia de una espermatogénesis indemne, y en un hombre 46XX no la desarrolla hacia los 25 milímetros porque las células de Sertoli nunca pueden madurar por la falta de testosterona, y hay un arresto en la espermatogénesis que permite que el testículo quede solo en 6 milímetros. Ahora bien, en cuanto a las alternativas de manejo propuestas, primero que nada se debe proporcionar un apoyo psicológico al paciente y a sus familiares para que se eduque sobre esta condición que tiene y las distintas complicaciones que pueden ser factores de riesgo para otras enfermedades, y que se mantenga un control médico periódico. También en cuanto al tratamiento, principalmente corresponde a la terapia hormonal sustitutiva, que se tiene que dar testosterona de manera progresiva, y en caso se puede también dar terapia con hidrocortisona en caso de que se pueda observar una insuficiencia adrenal. Entonces, en resumen, tenemos un paciente varón que al consultar por infertilidad se le pesquisa un volumen testicular reducido, un hipogonadismo hipergonadotrofo y una azoospermia, que para seguir el estudio pediríamos 17-hidroxiprogesterona, hormona timuliriana y niveles de gonadotrofina, una ultrasonía abdominal buscando estructuras mullerianas y también un cariograma. En nuestro caso, este último nos reveló un cariotipo 46XX, y con lo que diagnosticamos un trastorno del desarrollo sexual, un síndrome de la Chapelle. Para seguir el estudio, solicitamos FISH o PCR para el gen SRI. Y debido a que nuestro paciente se puede marcar dentro de las DSD testiculares, lo más probable es que se encuentre una translocación del gen SRI. Pese al desarrollo testicular que nuestro paciente tiene, este tiene una azoospermia. Y esto es debido a que la ausencia del cromosoma Y resulta en una falla de la meiosis en la pubertad, llevando a una pérdida dramática de células germinales, bajo el volumen testicular y seminal, además de la ya mencionada azoospermia. El manejo inicial está en la esfera psicológica y educación sobre la enfermedad, así como mantener controles regulares, y el tratamiento principalmente será con terapia hormonal sustitutiva. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.